Les damos la bienvenida a esta edición de Telejunín Noticias. ¿Cómo han pasado este viernes? Es el último día del mes de marzo. Ya ha pasado marzo. Increíble. Está allí en el control Paula Moral, a quien saludo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Bueno, ustedes acompañándonos en esta última edición de la semana. Y vamos a mirar un poquito la ciudad. Tenemos el dron que nos pasea un poquito allí por la plaza 25 de mayo, la Intendencia, estamos viendo en este momento. Y les cuento que el pronóstico del tiempo dice para lo que viene del fin de semana que vamos a tener un sábado 1 de abril o 1 de abril, como usted lo quiera decir, 23 grados de máxima y 13 de mínima. El cielo estará mayormente soleado. El domingo 2 de abril, algunas lluvias por la tarde con 24 de máxima. El viento estará soplando del norte. El lunes 24 grados, el martes 27 grados y el miércoles 26 grados, sin pronóstico de lluvia, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Así que bueno, estamos en otoño, se nota y se vino con todo el otoño, no con temperaturas muy altas ni muy bajas, moderado como debe ser, una estación intermedia. Y les digo, así está ahora Junín. El domingo es 2 de abril más, 41 años del comienzo de la guerra de Malvinas o del conflicto allí en el Atlántico Sur. Y nosotros vamos a hablar ahora con dos protagonistas de ese conflicto que estuvieron presentes allí en el escenario del Atlántico Sur. Estamos con el doctor Gustavo Portiglia y con Ismael Escardula. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amable. Ustedes estuvieron movilizados al Atlántico Sur. ¿Qué recuerdos tienen? Gustavo, vamos a empezar por vos. ¿Qué recuerdos tenés de esa experiencia allí? En realidad, nosotros fuimos desplegados al conflicto bélico del Atlántico Sur. Desplegados significa que estuvimos en la zona del conflicto, específicamente lo que se llamó TOAS, que era el Teatro Operaciones del Atlántico Sur, y nuestro lugar de asentamiento fue Comandante Luis Piedrabuena, toda la franja hasta Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y eventualmente en ese trayecto hasta Río Gallegos. Yo menciono Río Gallegos puntualmente porque algunos de los soldados que tuvieron descompensaciones o tuvieron algún problema estando desplegados en Comandante Piedrabuena y que no se podían resolver la problemática médica en ese lugar, digamos, eran trasladados a Río Gallegos y de ahí volaban a Campo de Mayo. ¿Vos eras médico ya? Yo estaba recibido de médico, yo tenía prórroga por el servicio militar, me recibí en el año, mediados del año 81, estando ya en el servicio militar incorporado por la prórroga. Me fui de baja en noviembre y en el año 1982 vuelven a incorporar a un porcentaje de los soldados o sea, los que habían sido dados de baja. Y bueno, yo fui uno de los, éramos 3 médicos, de los 3, porque uno fue incorporado un poco más adelante, que me tocó viajar justamente al conflicto bélico del Atlántico Sur. ¿Y vos, Ismael? Yo, bueno, en mi caso, precisamente hice la colimba acá en Junín junto con Gustavo. Y también en el año 81 fui dado de baja y con motivo del conflicto bélico reincorporado nuevamente. Ustedes concretamente en las Islas Malvinas no estuvieron. Estuvieron en el TOAS. Nosotros estuvimos desplegados, y no movilizados, sino desplegados en TOAS. En realidad, el desplegados era digamos, con la
denominación. Con la denominación y la orden de entrar en combate al primer momento, al primer llamado que se dijera. Por lo tanto, en ese orden, recién mediados del conflicto, 2 baterías nuestras del Grupo Artillería 101, Sí. hoy es Grupo Artillería 10, Claro. Teniente Coronel Bartolomé Mitre, Teniente General Bartolomé Mitre, cruzaron la isla con 2 cañones de larga distancia, porque eran 2 cañones de, si mal no recuerdo, cerca de 18 kilómetros tiraban, Claro. pero eran cañones pesados, por lo tanto tuvieron poco impacto en la guerra, en realidad, porque fueron, tengo entendido que, bueno, sirvieron relativamente poco en ese momento en la guerra. Así que de ahí en adelante cada uno de nosotros dos, junto con todos los grupos que estuvimos, y más allá de todas las vicisitudes que nos tocó pasar, digamos, tenemos un mismo recordatorio, un mismo reclamo, Sí. para ver qué es lo que se puede hacer más allá de lo que se está trabajando, para que nosotros, independientemente de todo lo que se está haciendo ahora puntualmente desde todos lados con respecto a los excombatientes que tuvimos en Tobas, podamos ser reconocidos como tal. Claro. Es decir, Ustedes no son reconocidos. nosotros por ahora no estamos reconocidos, solamente están reconocidos los que son veteranos, Sí. llamados veteranos que que cruzaron la isla, pero no los que estuvimos desplegados Claro. en el Teatro Operaciones del Atlántico Sur. ¿Por qué esa diferenciación piensan ustedes? Yo creo que Ismael te puede contar con un poco más de detalle ese tema. Sí, Sí, por empezar, Fernando, movilizados fuimos todos. claro. En este caso, con respecto a nosotros, es un término peyorativo para diferenciarse. Pero la gente que fue a Malvinas fue movilizada, simplemente que le tocó estar en el epicentro, como quien dice. Claro. En realidad nosotros fuimos... Porque no se extendió más la guerra también, ¿no? Tal cual. Claro. Pero hay cosas que la gente se está enterando ahora a raíz, bueno, de nuestro reclamo y de nuestra lucha. Nosotros en realidad, como decía Gustavo, fuimos desplegados a la zona del litoral marítimo, a la zona patagónica, en defensa precisamente del litoral marítimo y de las bases aéreas. Fuimos el escalafón más importante, el apoyo logístico hacia las islas. Claro. Todo el apoyo logístico que tuvo las islas estuvo dado desde la zona patagónica. De hecho, cuando se inicia la guerra ese mismo, el bautismo de fuego, el 1 de mayo, la flota de mar fue retirada. Su nave insignia, que es el portaaviones, que cumple una función importante en un conflicto marítimo, como en este caso, fueron reemplazadas por las 6 bases que estaban en el continente. Ajá. Lo que la gente no sabe es que todos los ataques a la flota enemiga partieron desde la Patagonia. Claro. Claro. Todos los ataques que hicieron daño, hundieron o averiaron a la flota enemiga partieron desde el continente. Porque hay que recordar que Argentina tenía un portaaviones el Exacto. 25 de mayo, que son los que existen. El 25 Exacto. de mayo. Claro. Bueno, ahí fue una decisión que tomó el almirantazgo, como era lo único que tenía, no quería ponerlo en riesgo. Claro. Obviamente que hay que recordar que estábamos luchando contra una potencia mundial amparada dentro de la OTAN, que bueno, hoy con el conflicto bélico que está ocurriendo en Sí, obvio. Rusia y Ucrania sabemos lo que significa eso, ¿no? Fuerzas desiguales. Y así que en el caso nuestro, David y Goliat. Así que bueno, como te decía, Ustedes estaban haciendo, vamos a ponerlo en palabras simples, ustedes estaban haciendo de portaaviones. no, El nosotros- continente era el portaaviones. Correcto, las 6 bases cumplían Claro. la función y lo nuestro era proteger precisamente esas 6 Claro. bases. Porque ¿qué ocurrió? Cuando empiezan las acciones bélicas, hay un muy buen accionar, y eso a nadie le cabe la menor duda, el desempeño que realizó la Fuerza Aérea, el valor de los pilotos argentinos, ¿no? Entonces, el propósito del enemigo era atacar el continente para neutralizar esos ataques. Y de hecho ocurrió, cosa que la gente no sabe. ¿Por qué no lo sabe?
porque la gente escucha la historia oficial. Claro. Y nosotros somos la historia oculta del conflicto del Atlántico Sur, no de Malvinas, muchas veces. Claro. Y esto ya se ha presentado a través de leyes en el Congreso, ¿cómo es? Sí, hay ya hay proyecto Sí. hay un proyecto de ley que fue a la Honorable Cámara de Diputados, que se está tratando, que es la 0505. 0505, ¿no? Sí, ahora fue reemplazado porque ahora es 0813/23. 0813/23. Eso quiere decir del año... Exacto. Del año actual. Digamos, hay más de 70 diputados de distintos bloques, Sí. creo que es un poco más, que están apoyando este reclamo, incluyendo 7 u 8 que están en la Comisión de Defensa, que también apoya. Pero en el reconto, viendo para atrás, está en el año 2015, Cristina Fernández, Sí. en realidad da para que se abriera este debate en la Honorable Cámara de Diputados, y esto entre luces y medianoche quedó medio oculto y, digamos, pasó desapercibido y no se volvió a reabrir nunca y quedó ahí latente. La realidad es que tanto desde ese lado como Canciller Fournier y tantos otros Sí. diputados, digamos, están apoyando este reclamo, que yo creo que es válido y aparte es sólido, porque nosotros lo respaldamos con la solidez necesaria, que merece, digamos, un reclamo de esta característica, porque hay un movimiento muy importante a nivel país de esto. Creo que de hecho hace unos días atrás salió una comitiva para justamente el lugar del conflicto donde nosotros fuimos desplegado en todo el territorio marítimo, digamos, como también una forma de expresión, porque la realidad es que más o menos estamos en el mismo lugar, ¿no? Ustedes no son invitados, digamos así, a las Nunca. conmemoraciones. Nunca. No. Jamás fuimos invitados. Ajá. Es decir, nosotros cuando partió de acá, bueno, fuimos todos juntos, ¿no? La ciudadanía Claro. Sí. nos despidió. Nos despidió y nos recibió. Exacto. Después hubo esta gran diferenciación. Nosotros creemos que es absolutamente válido que el veterano esté en la situación en la que está. Yo personalmente creo eso. Creo que tendría que tener incluso por ahí el reconocimiento también desde cuando volvimos, pero nosotros también tenemos que tener nuestro reconocimiento, que no lo tenemos todavía después de 41 años 41 del conflicto bélico. Es decir, Sí. perdón, nosotros sí tuvimos el reconocimiento. Las primeras leyes, la ley madre era la 23.109, donde daba beneficios sociales a aquellos que estuvieron en el conflicto bélico, la 23.118, que era la condecoración y medalla, nosotros fuimos incluidos. Eso fue hasta el año 88. Ajá. Ahí cuando surge un decreto, el 509/88. ¿Por qué surge ese decreto? La gente, la ciudadanía sabe que en el año 87 hubo un alzamiento a cara pintada, comandado Claro. por ricos, en el DIN y compañía. Sí. Recordemos que era la época que se estaba llevando a juicio las juntas militar por los crímenes y atrocidades que habían cometido. De hecho, bueno, hace poco está la película estuvo nominada, sí, ¿no es cierto? Que refleja eso. Y en la negociación que hubo en esas Pascuas, le pidieron que, bueno, no querían ser enjuiciados, pero aparte querían tener la condición de veterano de guerra. Lamentablemente, en ese entonces el presidente, el doctor Alfonsín, cedió a las pretensiones de la Junta, en este caso de estos militares, Sí. y ahí fue cuando el Ministerio de Defensa determinó quién era el veterano de guerra. Y ellos que estudiaron para ser militar, para afrontar las acciones bélicas, porque para ellos fueron profesionales, Sí. eh, Estamos hablando de Aldo Rico, de Seineldín, toda esa gente. de hecho, a ver, tengo entendido que cobraba un sobresueldo durante el conflicto, por su Claro. condición, ¿no? Bueno, ellos se incorporaron y nos dejaron afuera a nosotros. Se habló de una cuestión presupuestaria que hasta el día de hoy, lamentablemente, Como siempre. como siempre. Pero quiero recordar una cosa. La Cruz Roja determinó, cuando finaliza el conflicto,
11.000 y pico prisioneros. Claro. Hoy están reconocidos más de 25.000. Y el reclamo nuestro somos 9.000, 9.500 soldados nada más, que estuvimos en el litoral marítimo. Claro. Hay Es una cosas- reivindicación no solo económica, No, este moral. Histórica. Es Es una reivindicación histórica. Claro, claro, Que claro. por lo menos lo que estamos reclamando, en el aspecto mío personal, lo que uno también reclama, porque salvo algunos de los compañeros que fueron reconocidos en la gestión de Abel Miguel, Exacto. Ah, seguramente sí. hubo muchos de los otros, donde Sí. obviamente yo estoy incluido, nunca fuimos reconocidos por ningún intendente posterior a Miguel en la comuna nuestra de Junín, ni siquiera aún hoy, Claro. haciendo los reclamos correspondientes. Es más, yo tengo una doble, digamos, relación, porque cuando mandé a pedir el certificado al Ministerio de Defensa, que es el Estado Mayor del Ejército, digamos, contestan que en realidad yo era como que estuve incorporado siempre y no consta, digamos, la documentación respaldatoria más allá de la que yo tengo, que es certificado extendido en su momento por el Grupo Artillería, por los periódicos, por los diarios, por los compañeros, etcétera, etcétera. Y eso también me impide a mí, digamos, tener un reconocimiento de exhibición de tasas municipales como tienen la mayoría de los veteranos, incluyendo nosotros también, que no me lo otorgan porque me falta ese documento. Una cosa realmente inaudita en esto, porque no sé qué más se necesita. Pero puntualmente el tema que nosotros pretendemos es el reconocimiento nuestro histórico a nivel nacional. Y obviamente que eso va a llegar, si algún día se aprueba esta ley, en un reconocimiento económico. Claro, claro. En virtud de que hay, digamos, tantos que reciben del Estado y nosotros que hemos estado en situaciones bastante delicadas, porque hay que conocer el trasfondo de todo esto y haberlo vivido para haber estado. Claro. Es decir, trabajar en condiciones que no eran las adecuadas, atender enfermos que no eran las condiciones adecuadas, toda la tecnología médica que en ese momento nos faltaba y nosotros teníamos que hacer lo imposible para hacerlo. Y, digamos, yo personalmente tuve la posibilidad de poder compartir muchos días con los pilotos de los Pucará, que eran, digamos, oficiales de la Fuerza Aérea. Justamente en Puerto San Julián, si la memoria no me va a fallar, que era un hospital o una especie era una clínica, pero que funcionaba como la única institución de ahí, que habían destinado 3 habitaciones para una parte de los pilotos Pucará y otra para una habitación médica, porque justamente a mí personalmente me tocó asistir a un camión, un Unimog en esa época, que había volcado en la ruta del trayecto, y había 3 soldados que estaban con lesiones importantes, de las cuales uno de ellos fue derivado a Campo de Mayo porque había perdido un ojo. Y yo me quedé después 10 días en ese hospital y ahí compartí bastantes charlas y sabía muy puntualmente qué días salían ellos a combatir o no. O sea que, digamos, fue una anécdota, una experiencia de vida, digamos, en líneas generales. Ahora que ya pasaron tantos años, cuando uno la mira desde la óptica de la adultez, digamos, buena en el sentido de la experiencia. Traumática. La volverías a hacer, y si no hubiera más, digamos, ninguna otra situación, literalmente no sé cuál sería la opinión en ese momento si me volvieran a preguntar. Pero puntualmente es eso, nosotros queremos que se conozca también la voz nuestra, porque me parece que es válido el reclamo que uno está haciendo desde donde nosotros podemos pelear. ¿Tendrían así el apoyo también de los otros veteranos? ¿Han estado en contacto? Digamos, el Centro de Veteranos de aquí de Junín, ¿les han planteado esta situación? ¿Ellos qué opinan? Mira, desde el ¿saben? momento, nosotros hace 41 años del conflicto bélico, nunca participamos de un acto Pero digo, de informalmente, veteranos. una conversación. Hemos tenido contactos
con algunos. Hay centros de veteranos a nivel nacional que apoyan este reclamo. Hay algunos otros centros de veteranos que no, claro. Hay otros que ni. En fin, esto es una cuestión de ir planteándolo en forma como claro. Se viene planteando ahora, claro, clara, sin esconder nada ni nada y sin dejar de reconocer el resto de las cosas que se hicieron, por supuesto, ¿no? Eso está más que claro. Nosotros lo que queremos es recuperar la condición de veteranos que nos sacaron, que nos quitaron. Sí. Eso ya ocurrió, le habían exacto, fuimos otra vez, no fuimos quitados. Claro, por eso te decía que, digamos, estamos sin nada. O sea, el corolario de todo esto es no reconocimiento. Y nosotros estamos justamente en ese planteo de decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿No? Porque los años van pasando y uno, por lo menos el reconocimiento histórico. Después, si se traduce en un reconocimiento económico, bienvenido, porque hay mucha gente que realmente necesita de ese reconocimiento económico. A 41 años siguen saliendo distintas vetas, facetas de lo que ha sido ese conflicto de Malvinas. No, pero lo nuestro también está, Fernando, respaldado por los hechos históricos que están comprobados en las distintas partes diarios de las guarniciones y también la documentación histórica. A ver, lo que se determinó en mayo, el 24 de mayo de ese año, del 82, la creación del Comité Militar y a través de el CIOPECON, que era el Centro de Operaciones Conjunto. Las Fuerzas Armadas actuaban en forma conjunta, las tres fuerzas, ¿no es cierto? Las tres armas, sí. Y estaba el general García, de División García, que era el jefe también del TOAS, acompañado por un brigadier y el almirante Lombardo. Y ellos eran los responsables de determinar las acciones que se debían desarrollar incluso dentro del continente, porque lo que se establecía era toda la estrategia militar, tanto a nivel naval, aéreo o territorial, incluyendo las bases continentales. O sea, eso está escrito, está documentado. Pero aparte hay que recordar a la gente la operación Mikado, donde el enemigo incursionó en Río Grande y bueno, con el famoso helicóptero que fue derribado y fue ocultado en Chile. Sabemos la participación activa que tuvo Chile en el conflicto también. Bueno, les agradezco a los dos habernos visitado, habernos introducido un poquito también en lo que fue este conflicto, otra faceta, y que tengan el reconocimiento obviamente que se merecen. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, muy amable. Paulita, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Somos Grupo Eco, el primer corralón de materiales para la construcción en seco de Junín y la zona. Comercializamos productos Barbieri, Isover y Placo. Contamos con stock permanente y asesoramiento profesional. Visita nuestro showroom en Avenida de Circunvalación y Ruta 7. Grupo Eco, especialistas en construcción en seco. ¡Qué pozazo! El del cartonazo. Esta semana hay un pozo de 68.000 pesos. En efectivo. Ya se repartieron más de 5 millones de pesos entre más de 220 lectores. Y vos podés ser el próximo afortunado. Auspician Dinerar, Electricidad Junín, Pronto Pago y ROM. Democracia. Mucho más diario. ¡Atención, Junín! ¡Atención! Llegó un gigante. Megapark Adventure. Sí, el gigante de las atracciones ya está aquí para diversión de todos. Super tobogán gigante de Superman. Twister a más de 160 kilómetros por hora. Samba disco. Autitos chocadores. El sensacional Thor a 22 metros de altura. El gigante ya está aquí. Megapark Adventure.
Este viernes, gran debut, 17 horas. Sí, este viernes, gran debut, 17 horas. Megapark Adventure ya está aquí. El gigante llegó para diversión de todos. Primera junta al 500. Acercarte las ventajas que necesitas también es cuidarnos entre todos. Peñal Anónima y aprovecha ahora 3 y 6. Paga en 3 o 6 cuotas en almacén, bebidas, carnicería, lácteos, congelados, panadería, frutas y verduras, fiambres, perfumería, limpieza y alimentos para mascotas. En Anónima, tu compra siempre rinde más. Supermercados Anónima, juntos desde 1908. Comenzaron las obras de pavimentación en el barrio Capilla de Loreto. Cientos de vecinos disfrutaron de una nueva fiesta criolla en la localidad de Agustina. Realizamos un operativo de seguridad y prevención en la Ruta Nacional 7 y 188. Volvimos a recorrer las plazas de la ciudad con el programa El Mercado en tu Barrio. Brindamos un curso sobre reanimación cardiopulmonar a personal policial de la patrulla rural. Junín, lugar de oportunidades. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Como siempre marca. Si tu oficina querés equipar, visita click.com.ar. Abrochadoras, almohadillas, también rollos de papel. Resmas, toners, mouse y teclados, yerba, azúcar y café en cityclick.com.ar. Muebles Di Luca. Piensa, diseña y fabrica el equipamiento para el comercio, oficina o el hogar que usted necesita. Contamos con la más moderna tecnología, logrando eficiencia en la calidad y terminación. Muebles a medida, modelos exclusivos e innovadores. Muebles Di Luca en Bragado. Contáctenos por Instagram como @mueblesdiluca o al WhatsApp 2342 41 10 71.
Bien, vamos a compartir con ustedes una nota que hicimos hoy al mediodía sobre un tema importante porque tiene que ver con el ambiente. Los temas del ambiente quizá a nosotros nos pasa un poquito de costado porque estamos siempre concentrados en otras cuestiones que son más inmediatas, las económicas, el día a día, pero en el mundo estos temas se hablan y mucho, y a la larga y a la corta, ¿por qué no?, nos va a afectar. Mañana va a haber una importante charla. Yo soy de una agrupación ambientalista que se llama Junín Pueblo Fumigado. Ajá. Y mañana tenemos el agrado y la suerte de poder traer a un compañero ambientalista con amplia trayectoria, se llama Eduardo Martín Rossi, él es de 9 de julio y viene a dar la charla sobre fumigaciones, agrotóxicos, sobre el trigo HB4, que es un trigo transgénico que se está instalando en el sistema productivo argentino y de varios países. Viene a charlar un poco sobre cómo está, bueno, el agua, el alimento que consumimos. ¿Y cómo está el agua? Y eso lo va a poder decir él, más que nada, pero ahí, digamos, porque obviamente el otro día vino precisamente uno de los chicos que se dedica también al tema del ambiente y me comentaba sobre la situación del agua, que no es buena el agua en Junín, que no se dice todo lo que se debe decir. Sí, ¿no? el agua... Pero bueno, para eso, mañana a las 20 horas, en la Dante Balestro, va a estar la charla con mucha información de este tipo. Y bueno, yendo un poquito ahí al tema del agua, nosotros acá, bueno, tenemos la Laguna de Gómez, hay ordenanzas la ordenanza del tema de fumigaciones, la verdad que es bastante limitada en cuanto a distancias, desde dónde se puede fumigar. Sabemos que alrededor de la laguna hay campos que son fumigados y solo son 25 metros, desde 25 a 500, pero generalmente, obviamente, la persona que produce fumiga hasta el tope ahí, inclusive no hay controles, así que eso afecta a la calidad del agua, a la mortandad de peces que hubo este verano, el verano pasado. Tiene relación... No es solamente por la bajante del agua, la falta de oxígeno, sino también vos decís por y hay todo un combo ahí, porque obviamente que cuando baja el agua eso se concentra más. Claro. Y estamos en una zona de sacrificio, como le decimos nosotros, porque vivimos tanto en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, parte de Córdoba, parte de San Luis, la zona más fumigada de la Argentina. O sea que se tiran millones de litros de agrotóxicos que después afectan al agua que tomamos, a los alimentos que comemos, al tema de, bueno, lo que decíamos, la laguna. Este año hubo prohibición de meterse al agua porque obviamente que eso repercute en la salud. Por eso este es un tema que lo estamos abordando los ambientalistas y pretendemos que lo tome la comunidad, toda la comunidad en su conjunto y sobre todo la gente que se especializa en salud, porque es imprescindible que se asocien muchas enfermedades y patologías que se están dando en aumento al tema de las fumigaciones, porque tiene está totalmente asociado. Eduardo Martín Rossi es quien nos va a visitar, ¿no? Sí. Tiene, vamos a mostrar aquí, Antología Toxicológica del Glifosato. Ahí está también con la colaboración de Fernando Cabaleiro, que es un abogado, me decías. Fernando es abogado ambientalista de la agrupación Naturaleza de Derechos y bueno, participan de varias movidas ambientales, de organizaciones y asambleas donde la gente, los vecinos de cada barrio que son fumigados y que afecta a la salud de sus hijos y de ellos mismos, están llevando cuestiones legales adelante, toda una lucha legal por el tema del cese de las fumigaciones, de correr el tema de los metros de las ordenanzas, ganarle un poco a que la gente no la fumiguen arriba de la cabeza, hablemoslo así, o sobre sus casas.
que si bien no es la solución correr los límites, la solución sería el cese de las fumigaciones, porque esto obviamente tiene incidencia en las napas de agua y en lo que estamos consumiendo, en nuestra alimentación. Por eso nosotros hacemos hincapié y estamos a favor de la agroecología, de que este modelo productivo haya una transición, haya un cambio hacia la agroecología y a la soberanía alimentaria, porque obviamente tenemos derecho a consumir alimentos de calidad y por nuestros niños, por el futuro de nuestros hijos. Reiteramos entonces, mañana toda esta info en la Dante Balestro. Dante Balestro, ¿dónde? Centro Cultural, sí. En General Paz. Sí. Al 700. Muy conocido, sí, al 700, y sí, los esperamos a toda la comunidad. Bueno, ¿a qué hora? Es a las 20 horas. 20 horas. Va a haber venta de productos. Yo te pregunto para reforzar. Sí, buenísimo. Ahí está. Vamos a tener harina agroecológica, harina integral. Sí. Vamos a tener algunos productos orgánicos. Así que bueno, hay una pequeña cantina y los esperamos. La charla, la verdad, muy valiosa. Sobre todo, bueno, para gente que está en salud, gente que trabaja en educación, empezar a poder debatir estos temas, a tratarlos, a conversarlos y, bueno, a interiorizarse sobre todo sobre esta problemática. Muchas gracias, Rita. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Bien, vamos a contarles que se viene la Fiesta del Deporte 2023. Ahí estamos con esto que nos han pedido difundir, distinciones y reconocimientos y también homenajes. Esto será el 25 de abril, hay tiempo todavía, agéndelo, a las 20 horas en el Teatro de la Ranchería. Esto lo está organizando el Círculo de Periodistas Deportivos, con el apoyo obviamente también del gobierno. Lo importante es que la entrada va a ser un alimento no perecedero destinado a fines solidarios. Así que eso es bueno decirlo. No va a haber una entrada monetaria, pero sí alimentos no perecederos, reitero, destinados a la solidaridad. Y van a ser los premios del primer trimestre del Círculo de Periodistas Deportivos. Así que bueno, agéndelo para el 25 de abril. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. ¡Qué pozazo! El del cartonazo. Esta semana hay un pozo de 68.000 pesos en efectivo. Ya se repartieron más de 5 millones de pesos entre más de 220 lectores. Y vos podés ser el próximo afortunado. Auspician Dinerar, Electricidad Junín, Pronto Pago y ROM. Democracia, mucho más diario. ¿Querés vender algo y no sabés cómo? Probá con Qué Destacados, la plataforma de clasificados más completa y eficaz. Tu aviso saldrá en el sitio de Qué Destacados, que se ve en celulares, PCs y tablets y permite buscar por secciones y palabras. Pero no solo eso, tu aviso se va a ver 3 días seguidos en Democracia y en Telejunín, una semana las 24 horas. ¿El precio? Hay planes desde 250 pesos y se puede pagar en efectivo con tarjetas de crédito y débito. Para comprar y vender mejor, la opción es Qué Destacados, clasificados que se ven seguro. Impulso Pinturas, colores plenos y con máximo poder cubritivo. Impulso, superficies espléndidas, asesoramiento y ventas. WhatsApp 23 64 62 84 03, línea 0800 222 41 58. Impulso Pinturas, pinta con lo mejor.
En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides. 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. La moto que buscas está en Overwheels, agencia oficial Yamaha, Guerrero, Suzuki, Can-Am. Deportivas y de calle, nuevas y usadas, planes de financiación, motos, cuatriciclos, generadores, cubiertas, cascos, indumentaria, equipamientos para viajeros, servicio oficial, repuestos nacionales e importados. Overwheels, Benito de Miguel y Dr. Marrul. Se conocieron algunas medidas del gobierno, económicas sobre todo, para incentivar, ayudar al campo. Más concretamente el dólar, otro dólar para la soja que estaría vigente durante un mes. Obviamente la reacción del campo con respecto a las medidas, a todas las medidas que ha tomado el gobierno, no han sido positivos. Por eso que nosotros vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos con el presidente de la Sociedad Rural de Junín. No, bueno, o sea, un poco lo que venimos reiterando a partir de las consultas que hemos tenido sobre estas últimas medidas es remarcar que en realidad lo único que se hace con esto, con esta emergencia que salió últimamente, son prórrogas de pago. O sea, no hay ningún tipo de exención impositiva, sino son prórrogas de pago. O sea, te transfieren la deuda a 3 o a 6 meses de acuerdo a los vencimientos, y en realidad esto no tiene nada de solución. Lo único que hacemos es seguir acumulando deuda en una situación en la que el sector no va a tener una recuperación de acá a 3 o a 6 meses, porque la verdad es que primero que es el tercer año consecutivo que venimos acumulando de un problema de sequía. Claramente esta última campaña fue mucho más drástica y mucho más marcada, y creo que va a ser mucho más grave que las anteriores, claramente, pero no va a tener una recuperación pronta como para poder recuperarse y afrontar todas las deudas impositivas que son las que está dando prórroga el Estado, porque además va a tener un montón de otras obligaciones que cumplir, como refinanciación de deudas privadas, o sea, todo lo que es pago de insumos, créditos bancarios, créditos privados de maquinarias, de compra de hacienda, de un montón de insumos. La verdad que, o sea, va a ser un año muy, muy complicado, porque el sector productivamente está realmente muy mal. Y no va a haber producción, y eso se va a ver reflejado directamente en los ingresos de divisas a nivel nacional, y además se va a ver reflejado también en todo el sector, en el interior productivo del país, porque no va a haber
no va a haber una situación económica en la que va a repercutir en todas las ciudades del interior directamente. Aparte de la sequía, de la falta o la menor producción que va a haber, hay productores que ya no quieren cosechar también, ¿no? Es que hay muchas situaciones en las que no es imposible cosechar porque hay que seguir invirtiendo, seguir poniendo plata de alguna manera, pagando un servicio como una cosecha o bueno, quien tenga maquinaria propia, seguir gastando en insumos, o sea, en gasoil, en máquina, en cubierta, en repuestos, para levantar algo que realmente no vale ni el costo que tenés de cosecha. Entonces, sinceramente, no vale la pena. Lamentablemente, ¿no? Porque el productor lo que más quiere es poder producir y cosechar, pero no vale la pena. Y en los casos donde se coseche, lo que se pueda cosechar, asimismo, o sea, el Estado se sigue llevando entre el 60 y el 70% de lo que uno cosecha, porque no es de la ganancia, es de lo que uno cosecha. O sea, hoy los problemas mayores que está afrontando el sector es la brecha cambiaria y la presión fiscal. O sea, es grandísimo. Ya te diría que, bueno, este año, sumado a la situación, digamos, trágica que fue el clima, pero después hay dos factores fundamentales que son la brecha cambiaria, que perdemos totalmente competitividad en todo, y después la presión fiscal. La presión fiscal es impresionante. O sea, es una cosa que es imposible seguir trabajando de esa manera. Ahora, ¿por qué crees que los políticos no entienden esta situación? ¿No entienden o no quieren entender? No, yo o creo quienes que manejan la economía, ¿no? Porque quizás los políticos tienen una visión de lo que quieren hacer, después los especialistas le dicen otra, no sé cómo es. No, me parece que hay diferentes situaciones, hay algunos que sí lo entienden, pero bueno, o sea, no están dispuestos a ceder de alguna manera en esas situaciones, y hay otros que realmente creo que hay mucho desconocimiento a nivel general, y en los casos donde lo entienden realmente, o sea, siempre lo han usado como, o sea, así una actividad de extracción permanente del Estado para vivir de los recursos de los privados. Pero llega un momento en que cuando tenés una situación inesperada como esta sequía grave que se nos dio, realmente ahora lo que va a pasar es que no va a haber recursos. O sea, no va a ser una cuestión de querer o no querer, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo en el aporte fiscal. No va a haber para aportar, y ahí van a entrar en una situación mucho más complicada, porque además es algo a lo que no están acostumbrados. O sea, normalmente viven de esos impuestos, y ahora no va a haber, porque la realidad es que ayer, por ejemplo, un informe que estaba, o sea, de la bolsa de Rosario, hoy en esta situación normalmente en el puerto de Rosario ingresan aproximadamente 2.000 camiones por día, y hoy están ingresando 200. O sea, eso es una realidad totalmente tangible y bien reflejada de lo que va a ser la producción, la caída en la producción. ¿Están manteniendo ustedes reuniones así con los precandidatos? ¿Se ponen en contacto con los sectores, con las sociedades rurales de cuando vienen a visitarnos? Hemos tenido algún contacto de precandidatos a distintos estratos, digamos, o sea, local, provincial, alguno nacional. Sí, nosotros hemos tenido alguna reunión, atendemos, o sea, creo que es parte de nuestras obligaciones, digamos, tener diálogo con todo el mundo. Lo que pasa que, sinceramente, muchas veces lo que creemos es que es como que uno repite y dice lo que el sector está viendo realmente en el terreno, y después cuando hay que llevarlo a la práctica, o les cuesta mucho, o no lo entienden, o la situación realmente a veces es muy compleja, pero lo que nosotros no vemos son soluciones. Claro. En realidad. Vemos soluciones en nuestro sector y en un montón de otras cosas más. Pero hablando propiamente dicho del sector agropecuario, lo que nosotros no encontramos son soluciones. O sea, hablas, te escuchan, te atienden, te piden que los recibas, pero la realidad es que concretamente soluciones directas es muy difícil lograrlo. ¿Qué panorama? ¿Estuviste en Expo Agro? No. Este año no estuve en Expo Agro. ¿Pero qué referencias has tenido de o sea, creo que ahí hay dos. Porque ahí es como que hay dos miradas bien diferentes. Creo que una es la parte del sector productivo netamente. Que bueno, la parte del sector productivo en Argentina, por suerte, siempre estamos a la vanguardia en cuanto a tecnología, en producción, en inversiones. El productor primario
es un productor que va, cuando tiene una mínima condición favorable, siempre invierte, va para adelante, sigue produciendo, sigue queriendo crecer. En ese sentido creo que somos muy buenos de alguna manera. Y después, bueno, una parte más relacionada al sector político, justamente, es que, bueno, nada, yo creo que van a sacarse una foto, a lograr decir que se acercan al sector. Algunos realmente lo hacen con convencimiento y hay otros que sabemos que van únicamente porque les sirve sacarse la foto y decir que estuvieron, pero después en el momento de sentarse y decir, bueno, a ver, el sector lo que necesita es esto, no tenés ninguna respuesta. En la práctica no se cumple. En la práctica no se cumple. Por ejemplo, un ejemplo bien claro es la ley de emergencia. La ley de emergencia, como recién bien decías vos, el tema de los anuncios nuevos, la ley de emergencia es una cosa totalmente, no tiene ningún sentido, ningún beneficio. Es algo que es únicamente para la tribuna, o sea, para decir, le dimos la emergencia, está bien, pero ¿cuál es el beneficio para el productor? El productor presenta la emergencia, te trasladan el pago del impuesto a 3 o a 6 meses. ¿No es cierto? Tirás la pelota para adelante. Estás en emergencia. Automáticamente, en cualquier banco, cuando tenés que refinanciar una deuda, además por la situación, no sos sujeto de crédito, porque te dicen, este está en emergencia, el productor. No es sujeto de crédito. O sea que muchas veces el productor prefiere no presentar el certificado de emergencia a presentarlo, porque tiene más prejuicios que beneficios. Entonces, como un certificado de indigencia. Exactamente. Entonces creo que si hay algo en lo que hay que trabajar, es en esas cosas. Pero bueno, estamos hablando de pedirle a gente que trabaje cuando hace 4 meses que no sesiona el Senado. Entonces, bueno, no sé, es muy difícil. Creo que hay que empezar a dar el ejemplo, mínimamente con por lo menos ir a trabajar y presentarse. En general hablo, en líneas generales. Clarísimo, Andrés. El panorama de aquí, digamos, meteorológico, acá lo hemos informado también, es que la Niña se va retirando, que se va a normalizar un poquito más que nada para fin de año, ¿no? Sí, la situación climática, como bien decías recién, va a tener aparentemente una desaceleración de la Niña, tendiendo a una normalización, pero estamos hablando de la primavera. Hoy, por lo menos en esta región, no están dadas las condiciones para sembrar, o sea, para que haya una siembra de fina, salvo en lugares puntuales. No hay acumulación hídrica en los perfiles, o sea que sería volver a arriesgar, tomar otro riesgo más con una deuda nueva en algo que posiblemente sabemos que nos vaya de vuelta mal. O sea que la siembra de grano fino en esta región seguramente sea muy baja o prácticamente nula, salvo que cambie drásticamente la situación. Hoy, para empezar a hablar de una siembra de grano fino, necesitamos por lo menos 150 o 200 milímetros en la zona para poder recargar perfiles y que no sea un riesgo demasiado grande, cosa que hoy los pronósticos no lo están dando. Entonces estaríamos empezando a hablar de la primavera que viene. Hay que pasar todo el invierno, y eso en la parte de agricultura. En cuanto a la ganadería, o sea, la ganadería vamos a afrontar un invierno sin reservas, cuando tuvimos un mal verano y un mal otoño. O sea, va a ser complejo también, va a ser una situación complicada. Mostrá de nuevo, Jimmy, esta imagen de la sequía de la NASA que muestra marzo del 2022 con marzo del 2023. Impresionante el cambio. Mirá lo que es. La situación es realmente crítica. Hay un informe que fue generado por el INTA local, junto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, que donde, por ejemplo, la superficie de trigo en Junín, en el partido de Junín, ronda aproximadamente las 30.000 hectáreas por año. El año pasado, de las 30.000 hectáreas que se siembran normalmente, se sembraron solamente 16.000. Y sumado a eso, el rinde promedio del partido de Junín es de 4.000 kilos por hectárea. Y el año pasado fue de 1.200. O sea, estamos en un 25% de la producción de lo que normalmente se produce. Eso sin trasladarlo hacia arriba y hacia abajo, dentro del Estado, o sea, tanto como por ingreso de divisas a nivel nacional y por coparticipación en lo que volvería a la región, ahí va a haber un déficit muy grande. Bien, ya llegamos al final de nuestra edición. Les cuento, vamos a hacer un repaso así por el estado del tiempo
para el próximo fin de semana, para el sábado, para el domingo. Vamos con mañana sábado, vamos a tener 13 de mínima, 23 de máxima, mayormente soleado. El domingo, algunas lluvias por la tarde se esperan, con 14 de mínima, 24 de máxima. No es alto el porcentaje, pero bueno, hay que estar atento. El lunes, 24 de máxima, el martes 27 y el miércoles 26 grados parcialmente nublado. Panorama meteorológico para los próximos días, téngalo en cuenta si quiere. Y si no, déjese llevar por los días como vengan, que es lo mejor. No me dé mucha bola a mí. Que tengan buen fin de semana, nosotros volveremos el lunes, como siempre. Paula, muchas gracias. Hasta el lunes. Chau, chau.